Retomo el hilo de la conversación con Verónica Trujillo, de la agencia Verónica Trujillo en Zacatecas, porque ayer que iniciamos la conversación tuvimos que cortarla por dificultades técnicas. Se acabó el tiempo, había dificultades técnicas y bueno, la escuchamos una parte de lo que está pasando en Zacatecas y retomamos el hilo. Verónica, te aprecio mucho que estés aquí de nuevo. Retomamos el hilo porque hemos visto imágenes, protestas en Zacatecas y la pregunta que te hacía ayer la vuelvo a hacer. ¿Qué está ocurriendo en esta parte de la República? Bienvenida y buenos días. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Carmen. Buenos días a todo México. Efectivamente, la protesta se ha convertido en la constante en Zacatecas, absolutamente desde el primer momento y ya 5 años después. Pero, si ustedes recuerdan, quedó en esa memoria del 8M en el 2024, cuando reprimieron aquella manifestación, cuando desnudaron prácticamente y jalaron en los escalones de esta plaza de armas tan simbólica de nuestro centro histórico. Y esto dio la vuelta no solamente en este país, fue una nota internacional en donde no se podía creer la manera en cómo las autoridades habían actuado ante algo que ya había terminado. Ese 8M marcaba el primer precedente del actuar de las corporaciones de este gobierno de David Monreal. Nunca pensamos que se fuera a repetir. Las manifestaciones, lo repito, cuando no son de un sector, son de 3 y nos han sumado, e incluso ustedes recordarán, de una obra de más de 3,000 millones de pesos que solamente justificaban 3 kilómetros. Hablaban de la movilidad, de un segundo piso, de una empresa incluso, de las que ya tenemos referencia, que han sido parte de las que tienen la obra pública en este país, que no tienen mayor experiencia, que la licitación prácticamente se entrega en mano. Y esto sumó a los jubilados, a la gente de los mineros e incluso de uno de los trabajadores que simplemente, como lo sabe hacer también este gobierno, a los días nadie habló y nadie dijo nada. Pasaba el tiempo y después fue el tema de la salud. La crisis en este sector, en los hospitales, que lo vemos a diario en todas partes, que no es exclusivo de Zacatecas, empezaba a sumarse. Las nóminas se dejaban de pagar. Los líderes de las 58 y 34 que tienen que ver con el magisterio, igual era un problema constante. Se dejaba de pagar simplemente porque se excusaba que no se tenía el recurso. Se quería desaparecer al Instituto de Seguridad de los Trabajadores que tiene que ver con los jubilados y pensionados. Y entonces llega un punto de quiebre, porque la promesa de aquel octubre donde la presidenta hablaba de comprar el frijol, de acopiarlo y de que hubiese como nunca la transparencia, pasaba diciembre, llegó enero y no se abrían ni los centros de acopio ni tenían claras las reglas. No es la primera vez. Realmente este tema se repite con cada ciclo, pero en esta ocasión se optó por no atender, cerrar los centros de acopio y ellos deciden salir a las calles. Toman el bulevar 20 de marzo a la altura de la CFE y Segalmex. Ahí sale el gobierno del estado, luego hay un representante que al día de hoy no toma las llamadas, que es Ángel Olaiz, responsable del acopio de frijol en Zacatecas, y sale y dice: se acabó el espacio, ya tenemos acopiado lo necesario, 96,000 toneladas. Ayer yo lo decía en el primer momento, en este ciclo se tuvo una producción, porque además Zacatecas es productor principal de frijol en la República, 450,000 toneladas, Carmen. ¿Dónde quedaban todas las otras prácticamente 350? Ahí empieza la manifestación, empieza a subir de tono. Deciden una quema, esto pasa, imagínate, 15 días tomadas esta ciudad. Nuestras distancias en Zacatecas, para quien conoce esta tierra, son 5-15 minutos. En 1 hora tú ya estás en Aguascalientes. Nadie hacía nada. Cerraban incluso las calles a distancias considerables en donde no tenía nada que ver. Era la propia estrategia del gobierno de poner a la sociedad contra la sociedad. Qué novedad de Morena, ¿no? Deciden poner una quema de llantas al ras de la carretera, que es la carretera 45 a Fresnillo. Y después, esto empieza como a las 12. A las 4 de la tarde me llega una denuncia y me dicen: se están incendiando las bodegas del bienestar. Lanzamos el dron y efectivamente la fumarola era importante. Para las 8 de la noche que yo entraba al aire, esas bodegas, 16 bodegas, estaban prácticamente consumiéndose en su totalidad. Se quiso responsabilizar a los agricultores,
Yo al día siguiente doy parte y les muestro el territorio justo con el dron y presentes. La Guardia Nacional, militares, todas las corporaciones, Protección Civil, llegaron de Colotlán a apoyar porque Zacatecas no cuenta con el equipamiento necesario para una situación de emergencia como la que vivimos. Hoy tienen un tema penal los agricultores. O sea, ¿cómo quieres cambiar este diálogo? Y sale el gobernador porque decidió cada lunes dar una informativa, porque nunca da la cara, y da la cara con medios que no le preguntan, que no le cuestionan y que no le incomodan. Y entonces él dice, fueron los agricultores. Eso es lo que provoca la violencia. No asumiéndose como tú eres el responsable de no ir, de no gestionar y de no lograrlo. Semana después, están en el Congreso, confrontan a los diputados. Se han señalado algunos diputados como coyotes. Los confrontan y les dicen, usted, como nunca en Zacatecas se está levantando el pueblo. Están exigiéndoles que den una respuesta, que den la cara. David sigue sin salir, pero esos diputados prometieron hablar con el gobernador para atender su protesta. ¿Qué pasa? Que entonces viene el Día de la Madre, el 9 de mayo, Ricardo Montaner en el Multiforo. Y ellos desde un día antes dijeron, no vamos a permitir que esto se lleve a cabo. Por favor, pueblo de Zacatecas, no asistan. Estén de nuestro lado, sin comida, sin campo, nadie vamos a tener un plato en nuestra mesa. Ahí empezó todo. Llegaron con sus tractos, llegaron con su gente, salieron de Tacualeche, hubo apoyo de varios puntos, 7 municipios son los que tienen mayormente este problema. Y entonces ahí mandan a los granaderos. Llega Gorus. Gorus es un grupo de operaciones rurales que no se hace presente de manera normal, porque además sabemos que la conforman los exmarines. Llega la FRIS, una corporación muy observada, porque lo último que han hecho es darnos seguridad. La FRIS es la Fuerza de Reacción... Dame un segundo. ¿Dijiste los exmarines? ¿Quién conforma este grupo? Los Gorus son particularmente gente que son militares, son marinos, tienen una preparación muy particular. Aquí en Zacatecas el encargado de la seguridad pública es el general Arturo Medina Mayoral, lo mandan de la Federación y él es, y en una comparación lo dijo, porque cuando pasa lo del 8M no hubo, o sea, dime tú, Carmen, en qué estado bajo esta represión mínimo no entregan el cargo. En Zacatecas hemos demostrado corrupción, impunidad, pedida de moche. Han matado gente. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Se los llevan de seguridad a otro estado como Chiapas. Aquí en Zacatecas absolutamente nadie, ni mínima restricción, ni un tema administrativo. No sé si ustedes vieron aquel video donde los tránsitos del estado estaban tomando las instalaciones con el uniforme y bajaban alcohol de las unidades. Hace 2 días no se aceptó una demanda para quitar, para investigar, para entender cómo llegaron ellos a su casa. Y de verdad no acabaríamos de decirte todas las irregularidades de este gobierno y de las instituciones y que hay absolutamente cero responsabilidad. Pero termino para no perderme porque hay un tema que es el que hoy nos tiene aquí en Zacatecas viéndonos de qué manera. Los retiran, en 10 minutos desactivan cerca de 200 agricultores que se ponían alrededor del Multiforo, pero había lo doble de policías. Es ahí cuando decido estar en el sitio porque entonces levantaron a todos, agricultores o no, a quien iba pasando. Muy cerca del Multiforo está la Facultad de Ingeniería y de Contaduría. Ellos tenían una kermés, son alumnos, estudiantes. Y entonces tenían esa kermés y les van a llevar agua en solidaridad a los campesinos. ¿Qué crees que pasó? Esos videos que se viralizaron, en donde también se los subieron. Las maestras jubiladas que querían estar presentes en apoyo, también las subieron a una patrulla y se las llevaron detenidas. No eran los agricultores, no era la resistencia, era simplemente mostrar el se calman, se callan y aquí es la manera de gobernar. ¿Sabes qué dijo Reyes Muguerza, secretario general de gobierno? Porque David al día de hoy no ha emitido una declaración. Mejor salió Ricardo Monreal a decir que, a ver, hablemos por partes. Es que en Zacatecas también la gente, es que es politiquería, es que es la oposición que está pagando y está detrás de los frijoleros, porque la gobernadora de Aguascalientes ofrece, en algo que todavía no se concreta, quiero ser muy clara, de la compra de 1,500 toneladas al precio de 20 pesos.
10 horas, Carmen, pasaron para que liberaran a maestras jubiladas de 75 años, a alumnas de 21 y 25 años. Pasamos el dato de 3 de ellas, Natalia, Rosa Isela, Julio César de Agronomía, que los golpearon. Me da pena, y no sé si a nivel nacional, pero hay una frase muy particular que la FRIS hace cada vez mientras los están trasladando. Son malas palabras y esa amenaza de vuélvelo a hacer. Eso está pasando en Zacatecas y eso sigue pasando en Zacatecas. Entiendo, Verónica Trujillo, que los productores de frijol están convocando, están pidiendo a las autoridades, tanto federales como estatales, pues una mesa de diálogo, tienen este plantón desde el 7 de mayo y están pidiendo esta mesa de diálogo según algunas informaciones que hemos visto en medios de allá. Sí. Las mesas no se han terminado. Ellos lo que exigen son respuestas porque terminan a las 3 de la mañana y salen como entraron. O sea, aparte, mesas hay, pero lo que quieren son soluciones entonces, más que mesas, que solucionen. Pero ¿sabes algo, Carmen? Es que ya no se puede hacer nada. Ya se terminó. O sea, esto ya se cerró. La presidenta cuando vino a Zacatecas, justo faltaba un día para el arranque del Festival Cultural. Es esa imagen de la trilladora en Plaza de Armas, sí, donde están trillando el frijol y de fondo iban a estar los fabulosos Cadillac. Sí. Era este surrealismo que tú decías. Y la presidenta desde Sombrerete, que es donde le gritan a David Monreal, pues hasta de lo que se va a morir, y que sale diciendo que era inteligencia artificial. Ese día la presidenta le pide cordura a los campesinos y les dice, lo vamos a arreglar. Yo estoy aquí, les doy mi palabra, pero vamos a permitir que transcurra con normalidad. Es uno de los eventos más importantes de Zacatecas. Los campesinos se retiran de ahí con la bandera de México y diciendo, sí se pudo, y si no, regresaremos más fuertes. 15 días después, a la semana, exigen y dicen, ¿dónde está el diálogo? ¿Dónde está lo que la presidenta nos dijo? ¿Qué más se va a abrir para que entonces hablemos de soluciones? Hoy es 15 de mayo y seguimos exactamente igual. Y la manifestación de lunes fue ya el hartazgo total, en donde nos sumamos, me atrevo a decir que más de 10 sectores, Carmen, y que sumamos más de 15,000 personas en esa protesta de nadie escucha, nadie atiende y nadie resuelve en Zacatecas. Con esa frase nos despedimos y nos mantendremos en contacto, si tú me lo permites, Victoria Trujillo, con tu agencia de noticias. Es un momento difícil, el que vive tu estado y bueno, desde luego seguiremos hablando. Un abrazo, Verónica, y gracias por contarnos. Gracias a ti. Buenos días. Buenos días.